¿Qué tal, Dex? Estamos en un nuevo video para su canal y hoy vamos a hablar sobre CSS y sobre los temas más importantes que yo considero que ustedes deben de saber para que ya puedan trabajar con esta herramienta. Bueno, este lenguaje es un lenguaje pues muy poderoso. Ustedes pueden hacer maravillas si lo saben utilizar. Les voy a mentir, a mí todavía me falta mucho conocimiento sobre CSS, pero quiero brindarles mis conocimientos en este caso, sobre los temas más importantes que yo considero que ustedes ya deben de saber para que puedan trabajar tranquilamente y no tengan ningún problema con cualquier estilo CSS. Entonces, no nos vamos a liar tanto, vamos al grano. En este caso yo tengo tres archivos. Si se pueden dar cuenta, tengo un index y un style CSS y una pequeña imagen con la cual yo voy a estar trabajando para hacer algún ejemplo, ¿ok? En este caso, pues lo primero que quiero que sepan es que en CSS a todas las etiquetas que están dentro del body o a las que se puedan seleccionar para darle estilos se le llaman selectores. Normalmente son etiquetas, pero se le llaman selectores para en CSS decirle, bueno, vamos a seleccionar tal etiqueta y le vamos a dar tales estilos. En este caso, tenemos dentro de la etiqueta body una etiqueta que vamos a crear que se llama header. En esta etiqueta vamos a crear una clase o un selector de tipo clase que le vamos a llamar header. En CSS existen diferentes tipos de selectores, no solamente el selector normal. Este es un selector en específico, ya que si nosotros le decimos que queremos seleccionar este header, basta con escribir dentro de nuestro archivo está el CSS, el nombre y ya le podemos dar estilos. Pero también existen de tipo clase, que es para, bueno, le damos un nombre, le decimos que queremos seleccionar esa etiqueta o ese selector y lo hacemos de la siguiente manera. En este caso, con un punto header, ya estaríamos seleccionando lo que es ese elemento. También existe un selector de tipo ID y es lo mismo, solamente que le cambiamos el identificador, que es pues nada, es un hashtag o como ustedes le llamen, y ya estaríamos seleccionando también ese elemento. ¿Ok? Hay otros tipos de selectores que tal vez más adelante lo estemos viendo. No vamos a alargar tanto el video porque quiero que quiero enseñar puntos importantes, así como en todo lo que estoy hablando, quiero enseñar puntos importantes que ustedes deben de saber para que puedan trabajar sin problema. ¿Listo? Entonces ya conocemos esos tres tipos de selectores que se pueden trabajar en CSS para, listo, ya poder darle estilos a todas nuestras etiquetas o los elementos que tengamos acá. En este caso, pues vamos a trabajar con clases. Vamos a decirle que este va a ser un selector de tipo clase. También, para trabajar con ejemplos, vamos a darle una vez estilos a eso. Vamos a decirle que esto va a tener un Y. En este caso le vamos a decir que ese elemento va a tener un ancho del 100%. Aparte va a tener un alto de unos 40 px. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, sencillo. Al momento de yo seleccionar mi selector o mi elemento, pues le estoy diciendo que a ese elemento con estas llaves selecciono todas las propiedades que va a tener ese elemento. En este caso se trabaja con propiedad y valor. Estas son como que las reglas de CSS. Le estoy diciendo que ese elemento me le dé estos valores en específico. Listo. Una vez que ya tenemos eso, pues si guardamos, pues primero, esto no se va a ver, es lo primero, porque no tiene ningún, no tiene nada, no tiene ningún color. Entonces le vamos a dar un background, gente. Le vamos a decir que va a tener un background red o puede ser orange. ¿Ok? Ya con esto vamos a abrir nuestro index.html y quiero que se den cuenta que pues que no se ve nada, no tenemos, no estamos mostrando nada. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, sencillo. Primero porque este archivo tenemos que enlazarlo a nuestro index. En la antigüedad, gente, quería también mencionar que en la antigüedad se podía darles estilos dentro de la misma, del mismo index.html. Habían dos formas de hacerlo. No lo vamos a estar viendo aquí porque ya no se utilizan. Tampoco lo recomiendo. Es que con una etiqueta dentro del header que se llama style, aquí dentro tú podías escribir los estilos y es lo mismo que estamos haciendo en el archivo aparte. Pero ya no se trabaja de esta manera. También podrías escribir estilos dentro de cada elemento o selector escribiendo style y aquí podrías escribir todo esas propiedades. Pero en este caso nosotros no vamos a trabajar de esa manera, vamos a trabajar de la manera correcta y es dándole estilos en otro archivo. Ahora, ¿por qué esto no funciona? Bueno, para poder
trabajar correctamente, tenemos que enlazar este archivo dentro de su archivo principal. En este caso, el archivo principal es mi index.html y tengo que enlazarlo. ¿Cómo lo enlazo? Escribiendo la etiqueta link. Link es una etiqueta para hacer referencias a otros archivos o archivos externos. En este caso, nuestro archivo es local, o sea, está dentro de nuestro directorio. Y escribimos link css. Y esta es la manera de enlazar ese archivo. Pero algo interesante también que quiero que sepan es que esto se autorrellena automáticamente porque aquí está diciendo que implícitamente ese archivo debería estar en nuestro directorio principal. Y es verdad, está en nuestro directorio principal. Pero en otro caso, está el punto .css, podría estar dentro de otra carpeta y ustedes tendrían que ubicar esa dirección correctamente. Si no, no les va a agarrar el archivo. Entonces, ya con eso ya podríamos trabajar. Si nosotros guardamos, quiero que se den cuenta que aquí, pues, ya está agregando nuestros estilos. ¿Ok? Ya con eso tendríamos un pequeño header, al cual no le hemos dado ningún contenido, pero ya tenemos un header. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podremos hacer aquí? Para ir, mientras que vamos construyendo algo, pues vamos aprendiendo CSS. Esa creo que es la mejor manera de aprender, ¿ok? Listo. Vamos a crear otra pequeña etiqueta que se llama main. Y aquí en esta etiqueta tú puedes escribir todo el contenido principal de tu página. Le vamos a dar que va a tener una clase. Voy a estar trabajando con clases y le voy a poner main para referenciar eso. Voy a guardar y vamos a darle estilos a ese main. A darle al main, que va a tener en este caso un background aqua. En este caso puede ser cualquier color, gente. Y le tengo que dar una anchura porque si no, no va a haber nada. Una anchura del 100% y una altura, pues en este caso le voy a dar de 300 px. Yo guardo. Quiero que se den cuenta pues que ya está armando pues nuestra estructura. En este caso, yo quiero comenzar a trabajar con algunos colores. No es importante, pero en este caso, pues voy a estar trabajando con un color de fondo diferente. ¿Y cómo puedo trabajar con un color diferente? En CSS tú puedes seleccionar con nombres los colores. Por ejemplo, el color anaranjado, orange, rojo, red y así sucesivamente. Pero en este caso yo quiero trabajar con un color específico. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, con un hashtag o hexadecimal puedo, como normalmente trabajas en diseño, pues en Photoshop tú puedes referenciar colores con hexadecimal. Voy a trabajar con una propiedad que se llama, perdón, dígito o código que es 191919. Y ya con esto le estoy dando un color diferente a mi header. ¿Ok? Un color en específico. Y esa es otra manera de darle color a un elemento. Y hay otras más, ¿ok? En este caso, también hay una manera de decirle RGBA o RGB también, de diferentes formas de trabajar, que tú le das RGA, obviamente sirve para trabajar con las propiedades del color y también para darle una pequeña opacidad, pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces en este caso no la vamos a estar viendo. Vamos a dejarla tal cual como teníamos, ¿ok? Solamente para que sepan. Listo. Vamos en este caso a decirle que va a tener otro color nada más. Que va a ser gray. Y va a ser como un color de esta manera para que se vaya viendo un poquito diferente. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esa parte. ¿Qué más podremos agregar aquí a esto de aquí para seguir trabajando con CSS? Porque hasta el momento hemos hecho lo mismo. No hemos hecho nada, o sea, nada diferente. También podemos agregar un footer. Y le vamos a dar una clase de footer. Pero ¿qué es footer? En otro caso, en otras palabras, footer es nada más como decirle que quiero que tenga un pie de página. Si ustedes han entrado a todas las páginas, normalmente tienen hacia abajo, en la parte última, tienen unos pequeños enlaces, una pequeña, todos los derechos reservados, etcétera, enlaces a otras redes, todo eso de ahí se le llama footer, ¿ok? O el pie de página. En este caso, yo le voy a decir que el footer va a tener un background. Voy a decirle que va a ser el mismo color, 191919. Va a tener un white del 100% y va a tener un high de 40 o 20 px, ¿ok? Para que se vea algo de esta manera. Podría darle un poquito más grande para que se vea diferente, ¿ya? Y ya tenemos como que un pequeño footer, ¿ok? Ya le estamos dando estas propiedades, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Vamos a ver qué más podemos agregar. Bueno, en este caso podríamos agregar otra etiqueta que se llama aside, como para escribir publicidad. Vamos a darle una clase que se llame aside, ¿ok? Y este aside, pues bueno, en este caso podremos decirle aside
que también va a tener un background color blue violet, ¿ok? Y le vamos a decir que va a tener un white del 100%. No, en este caso le vamos a decir que va a tener un ancho en específico. Vamos a decirle que tiene 100 px de ancho y un alto, pues 100%, todo. Pero si ustedes se fijan, esto no funciona. Y esto pasa porque nuestro asai pues no tiene ningún contenido. Aquí yo tengo que escribir algo. Puedo escribir, en este caso, Loren. Yo escribo, pues ya se dan cuenta, pues que ya me funciona esa etiqueta. ¿Listo? Bueno, en este caso yo no quiero tener ese contenido. Yo le quiero decirle que el asai va a tener una lista desordenada. ¿Y cómo podemos hacer esa lista? Va a tener unas categorías. Vamos a decirle que va a tener ul. Un ul es para decirle que va a ser una lista desordenada. Voy a tener un li por 2 y el i es para listar, obviamente. Entonces, vamos a decirle que aquí va a tener la categoría 1 y categoría 2. Ok, ya con eso, quiero que se den cuenta que ya tenemos una pequeña estructura en la cual yo le estoy diciendo que solo quiero que me ocupe, pues, 200 px creo que le dije, y un ancho de 100%, pero esto yo no quiero que vaya aquí. Aquí ya podemos ir trabajando con otras propiedades CSS o otros sistemas de trabajo. En este caso, yo quiero decirle que esta estructura de aquí, o esta etiqueta o elemento, vaya al lado de mi main. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bueno, esto es algo muy interesante. Para hacerlo, vamos a trabajar con un sistema que se llama DisplayFlex y DisplayGrid. En este caso, vamos a trabajar con DisplayFlex. Pero para hacerlo, nosotros tenemos que decirle que los elementos hijos van a estar dentro de un padre. ¿Cuáles son los hijos? Pues va a ser el main y el aside. Para poder trabajar con DisplayFlex o DisplayGrid necesitamos tener un contenedor padre para poder trabajar con esos otros elementos hijos. En este caso vamos a tener un contenedor y dentro de ese contenedor vamos a colocar los elementos. Una vez que ya tenemos esos elementos, nosotros ya podemos trabajar con ese container, con ese elemento padre de ese par de elementos para ubicarlos de mejor manera. Si yo guardo va a ser igual, ¿ok? Vamos a los estilos y le vamos a decir, pues sí, antes del main va a haber un container que pues le vamos a dar su display flex. Y esto una vez escribiendo este display flex, ya le estamos diciendo que va a comenzar a trabajar con este sistema. Si guardamos, automáticamente ya se me pone al lado derecho del main. Pero esto no es magia. En realidad, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, al yo escribir display flex, le estoy diciendo a este sistema que ya me trabaje de una manera en específico. Aquí hay una propiedad implícitamente agregada que se llama flex duration y esta ya está como que decir implícitamente en fila. O sea, de esta manera, es como que si yo estuviera diciéndole flex duration row. Si yo guardo, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, implícitamente ya está agregando esto de aquí. Entonces no tendría caso que lo deje, ¿verdad? Pero vamos a dejarla porque quiero decirles que podemos también cambiar su dirección y decirle que no va a ser en fila, que voy a cambiar por defecto su eje principal, como se le llama, y va a ser en columna. Si yo lo cambio, va a quedar igual, pero se dan cuenta que pues no, ya se ajustó y todo, porque ya le estamos dando esa dirección. Entonces vamos a sacarla porque no queremos esto. Una vez que hacemos esto, pues miren, ya está de esa manera. Pero ¿cómo hago para que esto me ocupe todo el espacio? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que esto me ocupe todo? Pues sencillo, lo puedo dejar por defecto. Si le quito este high del 100%, yo guardo y pues se me auto rellena. O sea, es como que si yo estuviera haciendo esto, gente. High out. Si yo le pongo high auto, es como que le digo, bueno, yo quiero que te me pongas el auto automáticamente, ¿ok? O sea, como que me ocupes todo el espacio. En otras palabras, podría decirlo así, ¿ok? Si lo quito o lo dejo, va a ser eso, ¿ok?
Entonces, ya una vez teniendo esa parte, quiero que se fijen en algo muy interesante. Y es que nuestros contenedores, si se pueden dar cuenta, tienen unos pequeños rellenos o espaciados en nuestros contenedores. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, normalmente los navegadores agregan ese espaciado o rellenos a nuestros elementos. Pero ¿cómo podemos quitarlo? Bueno, sencillo. Nosotros nos vamos hacia la parte de arriba. Aquí vamos a conocer o aprender otro selector que se le llama selector universal. Y esto es nada más como escribir un asterisco y unas llaves. Y aquí escribimos las propiedades que van a tener todos los elementos de nuestro HTML. Por eso se le llama selector universal. Ahora, te voy a decir que todos los márgenes de todos esos elementos y todo el relleno espaciado hacia adentro también esté en cero. Y yo guardo, pues miren que se me ha ido todo el relleno y espaciado posible de todos los elementos. Incluso aquí ya se dan cuenta que se me ha sobresalido este par de círculos que son de la lista. Pero ¿por qué se manda hacia acá? Bueno, aquí hay muchas cosas, gente. Aquí hay muchas cosillas que, bueno, podrían investigar un poquito más a fondo, pero podemos quitarla. ¿Cómo lo quitamos? Pues bueno, en el index vamos a decirle que a Lul vamos a darle una clase, le vamos a poner lista. Yo a esa lista voy a seleccionarla y le voy a decir, y en este caso el aside debería estar acá arriba, ¿cierto? Y le voy a decir que esa lista le voy a quitar los estilos. No quiero que me tengas ningún estilo. Vamos a decir list, style, no. De esta manera se van los estilos de cada lista o de cada elemento de la lista. ¿Ok? Listo. Ahora, yo quiero también decirle que este contenedor main tiene algún elemento, porque no tiene nada, para dar como que un poquito de texto, ¿no? Vamos a decirle que va a tener un Loren, pero ese va a haber otro Loren y otro Loren, ¿ok? Yo guardo, ya tiene algo de contenido, más que nada por el ejemplo. Pero también quiero decirle que desde su borde izquierdo, en sí, en todo su contenedor tenga un espaciado hacia adentro. Igual el contenedor de la publicidad o de las categorías. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ya sabiendo cuáles son los contenedores, me voy a estilos y le voy a decir que en el main va a tener un pequeño padding que es un espaciado relleno hacia adentro de 10 px o le voy a decir 20 px. Si yo hago eso, ya se dan cuenta que pues nada, ya tiene un espaciado hacia adentro. Y lo mismo voy a hacer con las categorías. Bueno, la categoría está dentro de un UL. Puedo decir que esa categoría va a tener un padding hacia adentro de 20 px. Puedo hacerlo aquí en la lista o también puedo hacerlo en el aside, porque el aside es el contenedor padre. Pero lo vamos a hacer acá en el aside. También le vamos a dar un padding de 20 px. Y si se pueden dar cuenta, pues ya se hace un espaciado hacia adentro. Y en pocas palabras, ya estamos armando una pequeña estructura de página web. Tenemos aquí nuestra publicidad, por lo que ustedes quieran agregar. Tenemos aquí nuestro contenido principal. Tenemos un header que no tiene nada obviamente y un footer. Pero, ¿qué más podemos hacer aquí para aprender otras cosas en CSS? Bueno, ya vimos un poquito lo que es DisplayFlex. Obviamente DisplayFlex no solamente es eso. En DisplayFlex existen muchas otras cosas más, como para poder centrar. Estoy aquí como para poder decirle que el ancho se ajuste, se haga estrecho, etcétera. Hay muchas cosas que podríamos decir sobre DisplayFlex. Pero para no alargar tanto esto, vamos a irnos a trabajar con DisplayGrid. Y en este caso, yo quiero hacer algo interesante. Como yo aquí tengo una imagen, yo voy a agregar una pequeña galería dentro de este contenedor, dentro de este main. Quiero agregar una pequeña galería. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bueno, vámonos al index y vamos a decirle que dentro del contenedor main vamos a agregar otro elemento HTML que se va a llamar section. Vamos a agregar una sección y va a tener una clase que se va a llamar galería. ¿Ok? Y una vez creando este contenedor podemos aquí agregar todas esas imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Con la etiqueta de imagen vamos a escribir la dirección de esa imagen y vamos a copiar esta imagen muchas veces. No sé, las que creamos necesario. Si nosotros guardamos, quiero que se den cuenta que pues ahí se agregan todas nuestras imágenes. En este caso, pues
se agregan hacia abajo. ¿Cómo podemos trabajar con Display Grid para tener una galería o una lista de imágenes? Pues bueno, lo primero, al contenedor padre que se llama galería, lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que la galería va a comenzar a trabajar con Display Grid. Ya con esto, ya lo guardo, no va a pasar nada en este caso, pero se dan cuenta, se reinicia todos sus márgenes y paddings. Ahora, ¿cómo puedo yo crear aquí como una pequeña lista en columnas o en filas? Bueno, aquí hay otra propiedad una vez ya hemos iniciado ese sistema que se llama Grid Template Column. Y esta propiedad recibe parámetros. Aquí se podrán dar cuenta que reciben todos estos parámetros. Podemos comenzar a trabajar con todos estos parámetros. Puedo inclusive decirle que vamos a tener unas columnas de 100px, otra de 100px y otra de 100px. ¿Y qué pasa aquí? Pues algo interesante, ¿no? Le estoy diciendo que quiero tener tres columnas de 100px, 100px y las columnas están ahí. Se crean las tres columnas. Pero las imágenes se están sobresaliendo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, sencillo. Porque nosotros a la imagen no le hemos dado ninguna dimensiones. Entonces, ¿cómo le podemos dar alguna dimensión a las imágenes? Bueno, aquí hay mil formas de hacerlo. Podemos incluso trabajar dentro de este grid template column. Incluso ya lo vamos a hacer. Pero para ejemplo, vamos a comenzar a trabajar con un estilo para todas las imágenes. Esto es como trabajar con estilos globales. El selector y las propiedades que va a tener todas esas etiquetas de imagen. En este caso le voy a decir que va a tener un Y de, ¿qué será? 100 o 200px y un high de 200px cada imagen. Entonces de esta manera ya se ve de esta manera. Pero las imágenes se siguen sobresaliendo o se siguen montando. Y esto pasa porque yo le estoy diciendo al main, perdón, a la galería, que cada contenedor va a ser de 100px. Interesante, ¿no? Bueno, pero la imagen es de 200px de anchura. O sea, se está sobresaliendo al doble de lo que le estoy dando acá. ¿Cómo lo solucionamos? Como les digo, hay mil maneras, pero para ejemplo, vamos a decirle que no, quiero que tenga 100px y también el alto va a tener 100px. Vamos a ver qué pasa. Si yo guardo, quiero que se fijen de algo interesante. Claro, aquí como le estoy diciendo que su anchura es de 100px y como concuerda con la anchura de mis columnas, pues nada, ahora está funcionando perfectamente. Parece una galería. Pero, interesante. Yo quiero que esta galería me ocupe todo el espacio y como estamos trabajando, como decir, mira, aquí se va ajustando todo, como que decir que estamos trabajando de manera responsiva. No estamos trabajando todavía de manera responsiva, pero esto funciona así. Yo le puedo decir que mis imágenes se vayan ajustando según el ancho total. O sea, se vayan creando columnas automáticamente según el espaciado que tenga. Y también le puedo decir que sus columnas van a tener cierta cantidad de dimensiones según el ancho de su contenedor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay mil formas de hacerlo. En este caso, para ejemplo, lo estamos dejando acá. En este caso lo vamos a dejar igual, ¿ok? Pero aquí también podemos darle otras propiedades o otras funciones. En este caso, para no estar haciendo todo esto de aquí, de repetir tantas cosas, vamos a decirle, bueno, repíteme estos parámetros. ¿Ok? Repíteme estos parámetros. Entonces yo le voy a decir que me repita qué cosa. Yo lo que quiero hacer es que en este caso se me creen columnas automáticamente. Entonces hay una propiedad que le podemos dar que se llama autofill. Se llama autofill y esto es como que decirle, bueno, que se rellene automáticamente según el espaciado. Pero también tenemos que darle esa otra propiedad de cuánto quiere que se rellene esas columnas. En este caso, hay una función que se llama, en realidad este repic es una función, ¿ok? Pero podemos usar funciones dentro de funciones. Ese es otro caso que la verdad es que sería muy complicado explicarlo ahora, ya que no estamos viendo nada de lo que es programación. Pero en realidad podría decirse que son funciones. Yo le puedo decir que es un min-max, una función que recibe dos parámetros, ¿ok? Recibe dos parámetros. Y esos parámetros, como su nombre lo dice, va a recibir un mínimo y un máximo. ¿Ok? Aquí le estamos dando nada más diciendo que
le estamos mandando el parámetro de que va a ser automático las columnas, pero tenemos que también darle las dimensiones, o sea, tanto el ancho como el alto. En este caso, yo le voy a decir que su mínimo va a ser de 250 px, ¿ok? O sea, el mínimo de la columna va a ser de, o sea, en este caso, obviamente, la columna va a ser mínimo de 250 px y su máximo va a ser de una fracción. O sea, estoy diciendo que una fracción de cada columna según su espaciado. Y ya con esto yo guardo. Y pues miren, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, gente? Bueno, ¿se dan cuenta? Yo le estoy diciendo que el mínimo va a ser de 250 px. Pero si yo le bajo a esto y le digo que sea de 100 px, ¿qué pasa aquí? Aquí ya se pone 100 px y 100 px tiene su imagen. Ahora, si yo lo abro, ¿qué pasa aquí? Miren, gente, como automáticamente se va ajustando todo. Aquí ya se está basando al ancho que tiene la imagen. Ahora también yo podría hacer algo interesante. Le puedo decir que la imagen no tiene 100 px, sino va a tener 100%. Si yo le doy 100%, aquí, como yo le estoy diciendo que es de 100 px, pues cada 100 px, el ancho de la imagen igual se va a ir al 100%, pero tiene que respetar esos 100 px de cada columna. ¿Ok? Yo sé que puede ser un poco complicado al principio, gente, pero quiero que se den cuenta que con estos sistemas, DisplayFlex, DisplayGrid, nosotros podemos hacer maravillas. Pero bueno, hay algo interesante que me he dado cuenta. Y es que las imágenes se están sobresaliendo de su contenedor. ¿Y por qué pasa esto? Si revisamos nuestro código, nos damos cuenta que ese main, en este caso es el contenedor padre de galería, le estamos dando una anchura de 300 px. Y esto es lo que está haciendo que pase esto. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer algunas cosas. Podemos decirle que su alto ya no va a ser de 300 px, sino va a ser del 100%. O también podemos decirle que su alto va a ser, perdón, de auto, ser automático. O también lo podemos quitar. Ustedes pueden buscar la manera que mejor les parezca. En este caso, yo le voy a decir que va a ser auto. Si lo dejo de esa manera, se dan cuenta que ya se pone un alto automático. Y ya dependiendo de la anchura de lo que tenga su contenido. En este caso, se está ajustando de esta manera. Bueno, ya con esto creo que estaríamos terminando la clase. Aunque todavía faltan ciertas cosillas. ¿Qué más podemos ver aquí? Las imágenes están todas pegadas. Pero bueno, ¿cómo podemos separarlas? En DisplayGrid como en DisplayFlex existe otra propiedad que se llama gag. Y esto es como que decirle que le vamos a dar un espaciado entre elementos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, dentro de galería vamos a escribir la propiedad gag y le vamos a dar ese espaciado que va a tener. Si le damos 10px, pues bueno, sus elementos se van a separar el uno del otro 10px. Y de esta manera, gente, ya tenemos esta pequeña estructura HTML. Ahora, ¿cómo podemos hacer para terminar este curso o este tutorial para que todo este contenido del main se vaya hacia abajo? Bueno, podemos irnos al main. En el main le estamos dando un high auto, pero también hay otro valor que le podemos dar, que es que me ocupe todo el ancho de la pantalla. ¿Cómo lo hago? Perdón, todo el alto de la pantalla. Eso lo hago primero escribiendo el 100, obviamente, y view por high. O sea, todo el viewport según su alto. En otras palabras, sería eso. Si yo guardo, quiero que se den cuenta de algo interesante. Yo abro todo esto. Miren, me hace un pequeño scroll. Y esto es como que se me va ocupando toda la pantalla. Y pues me hace este pequeño efecto. ¿Ok? Y eso es como decir todas las cosas interesantes y más importantes que yo quería explicarle. También hay otras cosas que también existen en CSS. En realidad hay miles de cosas que existen en CSS, como por ejemplo para posicionar elementos como Position Absolute, Position Relative, pero me gustaría hablarlos en un video en específico. Incluso podría trabajar con este mismo código para poder trabajar con esas propiedades de CSS que son muy interesantes para poder trabajar. Incluso, si ustedes me lo dejan en los comentarios, podríamos aquí comenzar a crear un header interesante con este mismo contenido,
un header que tenga un pequeño botón y que muestre unos elementos, pero cuando obviamente tenga unas dimensiones pequeñas, esto de aquí se haga un botón y mostremos ese contenido cuando le demos clic. Solamente con CSS, no lo vamos a utilizar JavaScript porque obviamente JavaScript no estamos viendo aquí todavía, pero cuando le demos clic mostramos los elementos, cuando le quitemos el clic mostremos eso, quitemos los elementos. Y eso lo podemos hacer con CSS también. Hay posibilidades de hacerlo y yo se los voy a enseñar. Por favor, si desean que siga haciendo contenido sobre esto, que siga esta secuencia de tutoriales, por favor déjenme en los comentarios. Si desean que cree más proyectos en vez de esta clase de tutoriales que en realidad son básicos para principiantes, pues también déjenme en los comentarios para yo poder ver qué contenido subir, ¿ok? En este caso estoy subiendo lo que a mí me parece que ustedes deben saber o aprender antes de comenzar en todo este hermoso mundo del desarrollo. Que se la pasen muy bien, gente, y hasta la próxima.